Bueno, mi nombre es Dazuli Pantoja, soy neuroarquitecta y diseñadora de hogares vivos y estoy muy feliz que me acompañen a el cierre de esta primera parte de Edifica, en la cual estuvimos hablando sobre Edifica con sabiduría y prudencia hogar. Si no sabes de qué te estoy hablando, si estás en Instagram, te invito a que visites su página de YouTube, Edificando desde el Interior, y allí puedes ir a la serie de Edi de este año 2024 y descubrir cada uno de estos episodios que hemos visto a lo largo de este año. Y bueno, estuvimos hablando un poco acerca de la importancia que tiene edificar con sabiduría y prudencia nuestros hogares, ¿no? Y dijimos que edificar nuestros hogares con sabiduría y prudencia es pensar que nuestros hogares no son solamente un techo sobre nuestras cabezas, sino que realmente se necesita que nosotros de alguna forma tomemos conciencia de cómo afectan los espacios a nuestro cuerpo, ¿no? Y en el último episodio les hablaba un poquito acerca de la teoría polivagal, ¿no? Y les contaba la importancia que tienen los espacios y que tiene pensar bien los espacios, ¿no? Y hoy quiero contarles, porque estoy como reuniendo varias personas, bueno, de hecho tenemos mañana nuestra masterclass de apartamento a casa, y hoy quiero contarles esos pasos a pasos que debemos tomar, ¿cierto? Porque muchas veces el error que nosotros cometemos es simplemente irnos a la ejecución, volándonos, saltándonos todo el resto de pasos, ¿no? Y evidentemente, pues cuando hacemos eso, cuando nos saltamos el resto de pasos, es que pues vienen los problemas, ¿no? Porque algo que no se planifica su fracaso, se planifica el que eso que el cual no nos detenemos como a darle la importancia que merece, pues termina siendo no para nuestro bienestar, sino para nuestro malestar. Y evidentemente todos no queremos que nuestro hogar sea así. Bien, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre esa ruta completa o ese paso a paso que debemos seguir para hacer de cualquier cosa, ¿no? Desde ese terreno que está totalmente vacío, o ese apartamento en obra gris, o esa casa actual que tienes. ¿Cómo hacemos para pasar de ese punto A al punto B, y es convertir cada una de esas cosas en un hogar, ¿no? Todos queremos experimentar eh, la experiencia de sentir que nuestra casa es realmente un hogar. Evidentemente hay algo pues desde el interior o desde la familia, que pues el diseño allí lo que hace es influenciar para que eso se desarrolle mucho más, ¿no? Te lo voy a contar desde la parte del diseño, ¿no? Entonces quiero contar cada uno de los puntos, y se trata de 6 puntos. El último punto es la ejecución. Te la quiero mencionar porque sé, y es un error que se suele cometer muy a menudo, que es el punto al cual más enfoque se le da, ¿no? Nuestro foco al pensar que transformar algo o renovar algo o renovar ese apartamento en obra gris, en un hogar, consiste solamente en ejecutar, ¿no? Y de hecho, pues ya he estado como socializando con algunas personas que ya están inscritas en la masterclass que vamos a dar mañana, y varios ya me preguntan como, bueno, sí, me gustaría conocer las tendencias porque quiero ejecutar, quiero, ¿cierto? Y la parte de la ejecución es una parte fundamental, porque evidentemente es como esa parte final donde ya va a dar como muestra ese resultado. Pero ¿qué pasa? Y pasa, por ejemplo, también con si tú tienes tu casa actual y quieres ejecutar, simplemente ejecutar, y ese ejecutar puede ser simplemente, no sé, cambiar el aspecto, no sé, si no tienes, no sé, si tu piso no tiene cerámica, ponerle cerámica, si las paredes no tienen pintura, ponerle pintura, pero si no hay una correlación con todos los demás pasos anteriores, pues ese ejecutar va a ser algo que está dedicado a simplemente cambiar un aspecto, pero no tiene un corazón
por lo tanto tu casa se va a seguir sintiendo como una casa o tu apartamento se va a seguir sintiendo como un apartamento frío, vacío, pero no se va a sentir como un hogar por más cambio que le hagas o más materiales que le coloques, ¿no? Y además aquí entra también, si lo pensamos desde la parte financiera, a veces como nos vamos directamente a ese ejecutar, creo que muchas veces se comete el error y volvemos a la parte, ¿no? De hacerlo sin sabiduría y sin prudencia, y entonces se comete el error de hacerlo a la carrera, por impulso, a la ligera, y no tomarse el tiempo de hacer todo lo demás que te voy a contar hoy. Y entonces, cuando eso sucede, entonces vienen los ay, como decimos acá, ¿no? Cuando eso sucede, viene que es una mala inversión, que quizás te va a salir más costoso que si hubieses hecho como todos los demás pasos anteriores. Bueno, ya con este preámbulo y ya sabiendo que lo último es como esa parte de ejecución, quiero contarte cada uno de los pasos, ¿no? Y darte como un abrebocas. Esto va a ser también un poco lo que voy a estar contándoles en la masterclass, o lo que más enfocada como a los apartamentos, y les voy a dar muchos consejos, y les voy a dar sí, muchos consejos, y les voy a literal, les voy a decir así explícitamente muchas cosas desde mi experiencia y también desde la neuroarquitectura. Ustedes saben que es uno de mis enfoques. Bueno, entonces en este primer punto, que es el sueño, mi papá siempre dice que todas las realidades un día fueron sueños. Y de verdad que tiene mucha, pero mucha razón en lo que él dice, porque si lo pensamos bien, quizás algún día tú soñaste, no sé, tener un apartamento y hoy evidentemente ya lo tienes, así quizás carezca de carácter, carezca de sentido de pertenencia porque aún no lo has personalizado, pero ya ese sueño de tener un apartamento, de tener una casa o de tener un lugar en el cual vivir o de tener una familia, ya ese sueño hoy es una realidad, ¿no? Pero en este sueño es importante que nosotros no solamente visualicemos como hacia el futuro o pensemos en el futuro, sino que es necesario como que al soñar nosotros recordemos, nosotros indaguemos en nuestro presente y además de eso nosotros nos proyectemos ahí sí hacia ese sueño, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de soñar y nos olvidamos de cómo era que nosotros queríamos y nos centramos como en la parte de limitarnos porque no, es que quizás mi apartamento es muy pequeño, entonces yo que me voy a poner a pensar en que quiero que se sienta como si yo viviera en el campo, si es que es en un piso 16, ¿no? Pero lo importante es que no perdamos como esa visión o ese ánimo de soñar, sino que realmente sea en este primer paso que para mí de verdad, o sea, yo considero que es el paso más importante porque es el paso que te lleva hacia tu esencia. Y si recuerdan, les mostré un poco de eso, es un paso que te lleva hacia recordar un poco tu niñez, porque todos de alguna forma tenemos explícito, porque todos hemos vivido en un hogar y todos tenemos explícito cómo es ese hogar de los sueños para nosotros. Ya está dentro de nosotros, ya está, ya arde. Sí, yo en algún momento les he contado como que mi sueño es tener un hogar cerca del mar, ¿no? O sea, yo nunca he vivido cerca del mar, nunca, o sea, pero es mi sueño. Y ha sido algo como que, no sé, quizás, y si yo me pongo a pensar, recuerdo cuando mi abuelita traía, mi abuelita siempre le gustaba el mar y recuerdo que ella traía o me ponía, ni siquiera era que traía, sino que me ponía a escuchar ciertos caracoles o ciertas cosas y me decía póntelo en el oído y eso y vas a escuchar el mar. Obviamente eso pues no era verdad, pero ese es como el recuerdo que a mí se me viene de por qué yo quiero vivir cerca al mar, ¿no? O sea, es como el recuerdo que se me viene. Pero, y que pues yo, aunque siempre tuve como muy buenos recuerdos de los lugares en donde viví con mis padres o en donde vivo aún con mis padres, yo creo que el recuerdo, la casa que yo más recuerdo era sí, en un sitio, en la finca, cuando iba de vacaciones a visitar a mi abuela, que decía a un tío, le decía que yo recuerdo, yo estaba muy pequeña, pero yo recuerdo
exactamente una flor que había en esa casa y para mí me parecía que era la casa más hermosa del mundo, pero era precisamente por eso, por cómo mi abuela me hacía sentir como ese calor de hogar. Entonces, esa primera parte de soñar, yo creo que es una parte que no debemos saltárnosla. O sea, yo creo que se nos ha cortado las alas muchas veces porque, bueno, ahora viene la otra parte, que es el aterrizar, y yo sé que es importante aterrizar y que ya estamos grandes o que ya se supone que debemos tener pues como los pies en la tierra, como nos dicen, pero la parte de soñar es, para mí, me parece que es muy importante y necesaria que nosotros la tengamos en cuenta. Entonces, bueno, ya la segunda parte entonces es el aterrizar. Entonces, ahora sí, ya sin habernos perdido de la primera parte, ahora sí, aunque se vale soñar, es necesario aterrizar, ¿no? Y entonces en esta parte de aterrizar es necesario que nosotros nos preguntemos acerca de esa realidad de aquello que tenemos, ¿no? Si es un lote, si es un apartamento en obra gris, si es nuestra casa, preguntarnos nuestras realidades, porque evidentemente pues yo puedo querer, no sé, querer una casa cerca del mar, pero pues si actualmente vivo en el campo, pues ya pues puedo decir, bueno, no, quizás puedo hacer que mi casa se sienta como si yo vivo en el mar, que de hecho diseñé un proyecto, algo así, que no está cerca del mar, pero se logró como este objetivo, creo yo. Y entonces es necesario analizar esa realidad de ese lugar, ¿cierto? De ese nuevo apartamento, de ese apartamento que tú tienes, de esa casa, de ese lote, es necesario analizar. ¿Y qué se analiza ahí? Se analiza cuál es su ubicación, o sea, porque tú puedes llenarte de Pinterest con cosas que, no sé, con fotos que suben que de pronto corresponden a apartamentos o a lugares que son en zonas por allá súper frías y tú vives en una zona caliente, o al revés, ¿no? O puede ser que tú vives en Bogotá y te estás llenando de apartamentos que son así súper, no sé, para zonas calientes, ¿no? Entonces es importante como analizar esa realidad de eso que tú tienes hoy, de ese apartamento, de esa casa, de ese lote, analizar también su orientación, analizar el área, o sea, el área es supremamente importante, sobre todo en apartamentos, porque ahora cada vez los hacen más pequeños, entonces tú puedes decir, pensar, no, es que yo quiero un sofá inmenso, un comedor de 12 puestos, pero pues analizas tu realidad, ¿cierto? Y dices, no, pues mi realidad es que el espacio de sala, comedor es algo pequeño, entonces no es como que yo me voy a tomar como el tiempo pues de hacer algo así demasiado o de amueblarlo con este tipo de cosas, porque no, o sea, mi realidad es esta, ¿no? Y analizas también tu realidad financiera, ¿no? A veces hay personas como que dicen, no, es que me gustaría que fuera con, no sé, con pisos traídos de España, con, bueno, pues tienes que mirar tu realidad financiera. Hay, y en esto de la realidad financiera, bueno, eso voy a hablar más mañana, pero yo creo que en esto de la realidad financiera, a veces, y por eso es tan importante esto de la sabiduría y la prudencia, a veces es necesario escuchar consejos. ¿Por qué? Porque tú puedes creerte cosas, puedes haber pensado, no, es que lo mejor para mi cocina, por ejemplo, lo mejor para mi cocina es ponerle mármol. Yo me sueño con una cocina que tenga mármol, pero el mármol es costoso y además no es recomendable, por ejemplo, para un mesón de tu cocina. Existen otras alternativas, por ejemplo, ¿sí? Por colocarte como un ejemplo. Y así con cualquier otro de los elementos. Entonces, por eso aquí es tan necesario esto de la sabiduría y de la prudencia, porque es que estás diseñando para ti, o sea, para tu familia, para tu hogar, es el lugar que en últimas van a habitar ustedes y que como familia es necesario que pienses en su bolsillo, en esa realidad financiera de ustedes y que establezcan un presupuesto a invertir. Yo estoy convencida, ¿cierto?, que lo mejor es establecer un presupuesto y ceñirse a ese presupuesto y decir, bueno, lo que vamos a invertir es esto y tratar de ser claros sobre qué quieren lograr. Entonces aquí viene la tercera parte que va como muy ligada a esa parte anterior y es prioriza, ¿no? Entonces alguien dijo, cuando las prioridades son claras, las decisiones se hacen fáciles. Y de hecho desde las neurociencias se nos dice que cuando nosotros tenemos demasiadas alternativas para escoger, terminamos
normalmente terminamos como bloqueándonos y terminamos sabiendo por dónde, o sea, terminamos no sabiendo hacia dónde ir, ¿sí? O sea, no teniendo como claro. Pero cuando nosotros priorizamos, eso hace que el camino se hace mucho más fácil, ¿no? Por ejemplo, te les pongo un ejemplo en otro contexto. Si nosotros tenemos demasiadas cosas por hacer en el día, una lista de qué hacer, nuestro cerebro se va como a bloquear, a decir aquí qué pasa. Pero si en cambio establecemos como las 3 prioridades que tenemos para hacer en el día, ¿no? Como hoy tengo que hacer esto, 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 y esto es urgente, esto se puede delegar, esto es urgente y esto es urgente, ¿cierto? Y haces como esas prioridades del día, pues tu cerebro se va a enfocar en eso que tú necesitas realizar. Lo mismo pasa también con ese nuevo apartamento, con esa casa. Cuando las prioridades son claras, las decisiones se hacen fáciles. Entonces prioriza eso a lo cual tú quieres darle más importancia. Aquí es necesario que pienses en cuáles son esos no negociables para ti. No es que para mí es un no negociable la cocina. O sea, a mí no me importa lo demás, no me importa que la habitación quede así, solamente pintada, pañetada, con tal de que yo tenga una buena cocina. Pero no, para otra persona puede decir, no, pero es que yo literal no uso la cocina, o sea, yo literal a veces esporádicamente uso la cocina, para mí no es tan prioritario la cocina, pero la habitación sí, porque es que yo todo, en mi casa es el lugar de descanso, donde yo voy y descanso, y así con cualquier área o espacio de tu casa, ¿no? Entonces es necesario que tú mires cuáles son esos no negociables con respecto al diseño de tu hogar, y además que tú mires cuáles son esos no negociables con respecto a tu bienestar, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante, porque tú puedes pensar en algunas cosas que son no negociables para ti, pero que de pronto no te suman a tu bienestar, porque no tú puedes decir, no, para mí es un no negociable tener un televisor dentro de la habitación, pero de pronto eso no te suma a tu bienestar. Entonces allí dentro de ese bienestar tú debes pensar en esa prioridad, en ese priorizar. Debes pensar realmente cómo te quieres sentir en tu nuevo hogar, ¿sí? En ese hogar que quieres renovar, que quieres remodelar, que quieres transformar, ¿cómo te quieres sentir? No, para mí es prioridad sentir paz en mi hogar, o para mí es prioridad sentir que mi hogar es un lugar tranquilo, o para mí es prioridad sentir que mi hogar es un lugar donde quiero recibir muchas visitas, por ejemplo, es prioridad para mí, ¿no? Cada caso es supremamente diferente, pero es necesario que tú priorices, ¿sí? Porque cuando priorizas, las decisiones se hacen fáciles de tomar porque tú vas enfocando los recursos incluso hacia eso que tú le estás dando prioridad, porque si tú priorizaste la cocina, pues tú vas a enfocar esos recursos, bueno, digamos un porcentaje más alto hacia la cocina, a lo otro lo podemos disminuir y así, listo. Y aquí también es importante entonces, de acuerdo a ese sentir y a todo lo demás, que tú establezcas pues cuál es como esa máxima, ¿no? O ese concepto, si tu hogar se pudiera traducir es igual a esto, cuál sería, ¿no? Y que te enfoques en eso que quieres lograr con tu hogar. No es que para nosotros tener este nuevo apartamento transformado es una nueva vida, bueno, ese es su concepto, ¿sí? O no, para nosotros significa aterrizar, echar raíces, porque hemos estado dando rumbos por todas partes y por fin vamos a echar raíces. Bueno, ese es tu concepto, ¿cierto? Entonces es como, de acuerdo a eso, priorizar cada una de las cosas que vas a hacer. ¿Listo? Luego viene entonces el cuarto punto, que es visualizarlo. Y dijo alguien, si puedes imaginarlo y visualizarlo, entonces puedes crearlo. Y visualizar es supremamente importante porque cuando tú visualizas algo lo estás viendo antes, o sea, lo estás viendo realidad antes de que suceda. Y aquí por eso también la importancia de que sea con sabiduría y prudencia, porque aquí tú puedes tomar correctivos que no te van a costar ni un peso. Es decir, tú puedes decir, por ejemplo, puedes empezar a buscar imágenes con esas intenciones que tú persigues en tu nuevo apartamento, en tu nueva casa, y esas imágenes no necesariamente pues tienen que ser como de un apartamento, ¿no? Pueden ser imágenes que estén relacionadas nuevamente con ese sentir, con eso, y trata de hacer como un collage o un mood board en donde tú digas como, bueno, es que a mí me gustaría que sentirme así, con mi familia sentirme feliz, en donde tú visualices eso que tú quieres lograr
por medio de esa transformación o de ese nuevo hogar al que tú le estás como apuntando, ¿sí? Hay incluso ya hay muchas herramientas de inteligencia artificial que nos permiten recrear eso pues mucho más real, llamémoslo así, y no tener necesidad como de buscar imágenes para que muchas veces no encontramos como lo que recibe esto, pero no, me gustaría que fuera más así, entonces a veces la misma inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, tú le puedes narrar literal a la inteligencia artificial, es que a mí me gustaría que en mi nuevo apartamento sentirme que estoy tranquila con mi esposo, tomándome una taza de café, sí, de chocolate, mientras vemos caer la lluvia o algo así súper. Y entonces ya la inteligencia artificial te va a mostrar imágenes que te van a permitir visualizar eso mucho más claro y así poder tenerlo. Entonces, bueno, entonces vamos ya en el cuarto punto, que es visualizan este paso a paso, ¿no? Ya el quinto punto, entonces ya la cosa, ya listo, ya tienes como esa proyección, entonces ahora sí empieza la parte de la planificación. Y alguien dijo también, si no planificas, o no planificar es planificar el fracaso. Y esto sí que tiene que ver mucho con esto de edificar con sabiduría y prudencia, porque yo creo que la base para que nosotros edifiquemos con sabiduría y prudencia es la planificación. Y algo que no se planifica, como dice la frase, se planifica su fracaso, ¿cierto? Se planifica que va a ser algo que está mal porque no tiene un plan, no tiene unas bases, ¿no? Y bueno, en esta parte yo lo que les recomiendo, y creo que en todos los demás episodios de Edificando desde el Interior se los dije, ay, esto que no se me vaya a apagar, les dije, yo lo que les recomiendo es busquen ayuda, ¿cierto? O sea, no todos tenemos que saberlo todo. Si tú eres abogado, pues tú estás en tu área. Por ahí está Kelly, mi amiga, que es psicóloga. Bueno, ella es psicóloga y evidentemente esa es su área, ¿cierto? Y así cada uno, si tú eres médico, pues esa es tu área. Pero si tú realmente deseas que eso que vas a llevar a cabo, pues realmente sea con sabiduría y con prudencia, pues necesitas buscar ayuda, necesitas escuchar consejo, como alguna vez se los dije también en uno de los episodios, y entonces aquí es necesario que pienses en ya teniendo como claridad de lo que quieres, pienses en contratar un arquitecto, un diseñador que te ayude como a traducir eso ya a la realidad de tu apartamento, de tu terreno, y que te ayude también a visualizarlo en 3D, porque obviamente es importante que tú lo visualices así con imágenes, con inteligencia artificial, pero mucho más real, ¿cierto? Si tú lo puedes ver antes de que tú lo hagas, lo puedes ver y lo puedes hacer el recorrido y mirar cada uno de los detalles, y de acuerdo a eso entonces revisar y ajustar hasta que tú estés satisfecho, y ya cuando vas a la otra parte que es la ejecución, entonces ya vas a ejecutar como mucho más consciente, con mucho más criterio, que te va a ahorrar tiempo, te va a ahorrar dinero, a diferente que tú simplemente te vayas, como decía al inicio, ¿no? Que tú simplemente te vayas a la parte de ejecutar y ya. Listo. Y ya el último punto entonces es la parte de ejecución. Y entonces alguien dijo, sin ejecución la visión es solo otra palabra para alucinar, ¿no? Y es que sería muy chévere que nosotros, y de hecho, o sea, esto es, como dicen por ahí, no es chiste, parece chiste, pero es anécdota. Y hay muchos casos que he conocido de personas que literal, o sea, han hecho como todo el proceso, sí, tienen el anhelo, la ilusión de transformar, pero cuando llega el momento de ejecutar, o sea, hay como un miedo, una cosa que no le permite realizarlo, y se quedan ahí, se quedan estancados, porque si tú no ejecutas, pues simplemente pues estás como soñando, visionándolo, pero nada más. Entonces aquí para ejecutar es necesario que tú tengas en cuenta que tú necesitas contratar un personal idóneo, que tú necesitas supervisar que se esté llevando ese diseño tal cual tú lo proyectaste, que tú necesitas que se obtengan los permisos necesarios antes de, que tú necesitas, e incluso en esta ejecuta yo les recomendaría como, y a mis clientes les recomiendo, sobre todo en esta parte de apartamentos, les recomiendo como
o sea, a veces en imagen se puede ver algo así, pero no es lo mismo que tú vayas, lo toques, palpes el piso, el enchape que tú vas a poner, para que tú realmente digas, uy, sí, no, es como yo lo pensé que era, porque a veces hasta los colores se distorsionan entre una pantalla y otra, ¿sí? Entonces en esta ejecuta es necesario como que tú tomes acción, ¿sí? Tomes acción y hagas realmente que las cosas sucedan. Bueno, esto era lo que quería compartirles y de antemano también extenderles la invitación para la masterclass de mañana. Ya hay más de, bueno, no creo que más no, sí más de 20, pero no más de 25 que iba a decir, pero hay más de 20 personas que están inscritas y me alegra enormemente pues ver el interés de las personas por capacitarse en esto y de verdad que yo creo que esto desde esta perspectiva no lo van a encontrar en ningún lado. Y pues yo contenta y feliz de poder compartirlos. Gracias a las personitas que se conectaron por allí. Les mando un abracito y espero que nos veamos muy, muy pronto. Chao.